30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Muy bien, saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía. Nuestros invitados ya están aquí esta noche, falta nada más uno que seguramente en el transcurso de la noche aparecerá. Están con nosotros aquí nuestros invitados, el diputado Yahvé Savillón, es diputado por el Partido Libertad y Refundación por el departamento de Comayagua. Gracias por estar aquí. Gracias, Edgardo. Muy Yahvé contento Savillón, de estar en su programa. Siempre lo rotulan en el mismo Congreso Nacional como que usted es diputado por Santa Bárbara. Será por los Savillón, ¿verdad? Sí, por los Savillón, pero sí, aún así. Pero aún así, ya les he dicho varias veces, yo no sé por qué siempre cometen el mismo error. Les ha reclamado, pero claro. aquí se va a rotular de manera correcta. Sí. Yahvé Savillón, diputado de Comayagua, Partido Libertad y Refundación. Así es. Gracias por estar con nosotros esta noche. Primera vez que está en el programa, ¿verdad? Sí, primera vez. Qué bueno. Me alegro mucho que esté esta noche aquí. Gracias, Edgardo. También nos acompaña el abogado Andrés Pérez Munguía. El abogado Andrés Pérez Munguía es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Fue experto legal nacional como asesor de la MASI en 2016, en el periodo 2016-2018. Abogado, gracias por estar aquí. Bienvenido al programa. Muchas gracias, muchas gracias. Y la silla que está vacía es la silla del abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano. El abogado Sánchez Cantillano, que confirmó su presencia aquí en el programa, es abogado penalista y presentó en su momento un recurso de inconstitucionalidad contra el convenio de la MASI aquí en el país. Muy bien, seguramente en algún retraso ha tenido y estará aquí con nosotros en los próximos minutos. Bueno, hay dos temas, ¿verdad?, relacionados con la MASI. El primero de ellos es lo que resolvió una comisión del Congreso Nacional. Y esta comisión del Congreso Nacional, usted sabe que definió como conclusión de que no se debería renovar el convenio con la MASI. No sé si tenemos el cuadro ahí, por favor, de esta conclusión de esta comisión del Congreso Nacional. Dice: se deben tomar medidas para fortalecer la institucionalidad del Estado de Honduras y garantizar el respeto a su soberanía, el imperio de su Constitución y el respeto a la ley, por lo que respetuosamente se le pide al Poder Ejecutivo que, en base a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes expuestos, derivados de los informes presentados a esta comisión por parte de las diferentes instituciones, los que evidencian violaciones a derechos, garantías y principios constitucionales, manifiesto y respeto de la ley y convenios internacionales, no se renueve el actual convenio Honduras-OEA que creó dicha misión. Es decir, la comisión del Congreso Nacional concluyó que no se debe renovar el convenio con la MASI. Y este informe se sometió a votación en el Congreso. A votación, sí, Edgardo. Y la votación quedó 71 a favor. 71, los 61 diputados del Partido Liberal, más 9, del Partido Nacional. Del Partido Nacional, más 8 o 9 del Partido Liberal, y uno de Alianza Patriótica, y creo que don Felicito Ávila. Lo que lamento yo, y le preguntaba si algún compañero del Partido Nacional, del Congreso... tuvieron miedo. Esa es otra cosa que quiero decir también. Es decir, que tuvieron miedo porque nos comunicamos con la gente del Congreso Nacional desde el jueves, jueves, viernes, sábado, 4 días, y ningún diputado del Partido Nacional o ningún representante del Congreso Nacional aceptó venir al programa esta noche. Bueno, o tuvo valor para venir a discutir este tema. Bueno, yo creo que es miedo al veredicto del pueblo, porque realmente lo importante de eso, Edgardo, que se les cayó las máscaras. Ahí lo importante de esa votación, siento que algunos compañeros, incluso miembros de esa comisión, cayeron en una trampa, los mandaron como simples corderitos al matadero. Y a mí me hubiera sido interesante que alguno de los diputados del Partido Nacional o incluso de los diputados del Partido Liberal que votaron a favor de darle el tiro de gracia de la MASI estuviera presente para que debatiéramos en los argumentos, en las ideas, en los pensamientos diferentes que podemos tener los que estamos a favor de la MASI versus los que no les incomoda, pues, los que les incomoda la MASI. Claro. Claro, lo entiendo. Y yo hubiera querido también que estuvieran aquí, pero ya ve usted, matan el tiro y le tienen miedo al cuero. Después pareciera que así el asunto. Y el otro tema que tiene que ver con la MASI es el informe que rindió esta mesa de evaluación integrada por 2 representantes del gobierno, es decir, del Poder Ejecutivo, son el abogado Omar Casco, ex rector de la universidad, y la expresidenta de la Corte, la abogada Vilma Cecilia Morales.
en representación del gobierno de Honduras y 2 funcionarios de la OEA. Bueno, mes y medio después de haber hecho esta convocatoria, esta instalación de esta mesa de evaluación, ¿qué concluyó esta mesa de evaluación? Veamos en pantalla. Bueno, pues esta mesa de evaluación concluyó lo siguiente. Con base a los resultados anteriores, la mesa de evaluación invita al gobierno de Honduras y a la Secretaría de la OEA a prorrogar el texto actual del convenio de la MASI y posteriormente a establecer los protocolos que garanticen la eficaz y eficiente administración y cumplimiento de sus objetivos generales y líneas de acción que consideren necesarios. Es importante lo que dice esta mesa de evaluación de la MASI, integrada por 2 representantes del Poder Ejecutivo. Y cuando digo 2 representantes del Poder Ejecutivo, son representantes del presidente Hernández. Y aquí está con nosotros el abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano. Gracias por estar aquí, abogado. Gracias, Edgardo. Buenas noches. Estamos dando el contexto de la situación. El informe que presentó el Congreso y el informe que presentó esta mesa de evaluación. Ya usted conoce al abogado Andrés Pérez Munguía, que fue asesor de la MASI en periodo 2016-2018, y el diputado Yavés Avillón, diputado libre por el departamento de Comayagua. Muy bien. Teniendo estas 2 versiones totalmente diferentes, una dice no se debe renovar, la otra dice sí se debe renovar. ¿Qué es lo que va a pasar, abogado? Sí, yo creo que un punto central que el auditorio debe conocer es la perspectiva desde la que se hacen los informes. Yo siento que el informe de la mesa de evaluación que constituyó la OEA junto con el gobierno de Honduras partió de una perspectiva de analizar el convenio en términos de lo mejor para Honduras. En cambio, la evaluación que sale del Congreso Nacional me da la impresión que parte de una defensa de diputados que pudieran estar imputados en los procesos que inició la MAXI. Entonces, si usted hace una evaluación desde la perspectiva de quien se está defendiendo de procesos penales, pues obviamente usted va a invocar violación a derechos fundamentales, a garantías, y es correcto, es legítimo, pero ese es el trabajo de los defensores. Lo que a mí me extraña es que un órgano del poder público, al cual lo financiamos todos los ciudadanos, asuma una perspectiva particular, porque lo que es bueno para un individuo, para una persona, no necesariamente es lo mejor para el país. Entonces, por eso vemos 2 informes tan diferentes, porque el informe de la mesa de evaluación que monta la OEA con el gobierno de Honduras parte de otra perspectiva, parte de otros criterios. A mí me parecería en algún caso, y en esto no quiero yo señalar, pero pareciera que el informe del Congreso estuviera más bien escrito por defensores de los imputados que por un poder del Estado. Usted no ve en la introducción del informe del Congreso una preocupación general por la corrupción en el país. Usted ve de entrada señalamientos a violaciones que pudo haber cometido la MAXI o UFESIC en el curso de procesos. Yo creo que eso es bueno que se discuta, es bueno porque los organismos no son perfectos, es bueno que los abogados defensores traigan ese tipo de temas, juegan un papel fundamental, pero el punto es si un órgano del Estado debe asumir esa perspectiva. Yo esperaría que el Congreso, que nos representa a todos, y lo digo como un simple ciudadano, hubiera hecho un informe donde nos hablara de la preocupación por la corrupción sistémica en el país y que evaluara en función de eso si la MAXI ha tenido una contribución o no. Si dentro de esa contribución se cometieron abusos o hay cosas que corregir, excelente, pues es un tema que hay que discutir, pero lo que a mí me inquieta un poco es la perspectiva que asumió el informe del Congreso. La perspectiva, en su opinión, que asumió el informe del Congreso, una perspectiva de los que han sido afectados por la MASI. Probablemente. Abogado Juan Carlos Sánchez. Sí, muy buenas noches, Edgardo. Yo creo que el tema de la MAXI no se debe tratar desde la perspectiva que se está tratando de un grupo o un sector, y esto no podemos desconocer que hay intereses específicos. Es cierto, hay un interés preponderante, que es el interés del país, el interés de la nación, el interés del Estado, el interés de la sociedad misma en combatir un flagelo que definitivamente nos tiene mal.
y que se tiene que afrontar desde las perspectivas, desde el punto de vista científico, social, político, que debe afrontarse. Pero el tema de que si la Maxi es mala o la Maxi es buena, yo creo que no debe seguir viéndose desde esas perspectivas, como le reitero, desde un grupo que está opuesto a lo que es la Maxi y un grupo que apoya lo que es la Maxi. Definitivamente creo que todo buen hondureño, creo que todos los que estamos aquí como buenos hondureños, sí estamos en contra de los problemas que aquejan el país, y uno de ellos es un problema serio como es el problema de la corrupción. Definitivamente eso no lo podemos. Sería muy mal hondureño el que diría que está opuesto a que se combata la corrupción. Ahora, el tema en discusión es de que si la Maxi se va o si la Maxi se queda, yo creo que no debe pasar por eso. El tema de la Maxi debe de verse desde una perspectiva más seria, más científica, porque yo escuchaba aquí al abogado plantear de que sí, efectivamente, hay cuestionamientos que se hacen del trabajo que ha venido haciendo la Maxi y que si hay que corregirlos, pues se van a corregir y todo. Aún así, y respetando el buen criterio del abogado, no es tan así que se debe manejar el tema. O sea, eso es como... ¿Cuál es el punto para usted del tema, abogado? Es como decir, por ejemplo, sí, si bien es cierto, se está muriendo gente, pero debemos ver por qué se está muriendo. No. El tema en discusión, como lo decía, es serio. Sí hay serias violaciones a derechos, sí hay serias violaciones a garantías de los ciudadanos. Y es que hay una perspectiva bien puntual aquí. Creemos y le hemos vendido a la sociedad hondureña la idea de que las personas que están siendo acusadas por la Maxi son corruptos. Son personas acusadas previo a procesos de investigación que ha seguido el Ministerio Público para poder demostrar si estas personas en tribunales objetivos e imparciales si son culpables o no. Permítame que se lo diga, o sea, ya los casos, 12, 13 creo que son en total, casos. 13 casos de la Maxi, los que han sido presentados a los tribunales de justicia por corrupción, creo que todos, sí. O sea, los que están ahí están señalados de corruptos. Sí, efectivamente. Y ante la opinión pública esos son. Claro, pero hay que ver una perspectiva. Y no solo eso, y la otra conclusión es que si no hubiera sido por la Maxi no estuvieran ahí. Ahora, exacto. La pregunta que yo le voy a hacer, Edgardo, y a todos los panelistas de la sociedad hondureña es, si el hecho de que el Ministerio Público, el hecho de que el CNA denuncie, el hecho de que cualquier entidad de investigación promueva una acción ante cualquier tribunal, implica responsabilidad de la persona que está siendo acusada, implica que esa persona es culpable. Debemos estigmatizarla desde el momento que el Ministerio Público presenta una acusación. Obviamente, si es la UFESIC Maxi, van a ser por actos de corrupción porque para eso ha sido creada. Pero desde el momento que la UFESIC Maxi presenta un requerimiento fiscal, esa persona ya es corrupta. Esa persona tenemos que estigmatizarla como corrupta. ¿Dónde está el debido proceso? ¿Dónde está el principio de inocencia? ¿Qué dice usted de eso? Vuelvo con el tema de la perspectiva y quiero poner aquí un símil. Digamos, si ahorita estuviéramos analizando la continuidad de Telesistema Hondureño, Canal 3, y estuviéramos en un debate sobre si Telesistema Hondureño debe continuar, yo no entraría analizando si Edgardo Melgar lo han tratado bien, si le cumplen sus condiciones laborales, etcétera. Ese podría ser un tema de detalle dentro de una evaluación más grande, pero mi primera pregunta sería, ¿ha contribuido Telesistema Hondureño en sus 60 años o más de creación a informar a las familias hondureñas, a abrir los medios de comunicación? Yo haría ese tipo de preguntas. Yo no me iría a consultar si está tratando bien Edgardo Melgar. Por supuesto que lo debe tratar bien y le debe dar buenas condiciones, pero esa no debe ser la pregunta. Entonces, yo a lo que voy es, si vamos a analizar el papel de la Maxi, veámoslo en un panorama más amplio. Y yo creo que aquí lo que tenemos que ver más allá de los casos es que la Maxi ha contribuido, y esa es su contribución fundamental en mi opinión, a constituir un subsistema penal especializado anticorrupción. Esa es su mayor contribución. Es decir, si la Maxi se fuera hoy, su mayor contribución es que nos ayudó a los hondureños, viéndolo a futuro, a constituir un sistema especializado anticorrupción, y eso es lo que va a quedar. Lo que va a quedar es UFESIC, lo que va a quedar son los tribunales anticorrupción. Es algo muy importante también, Edgardo. Mire, para ponerle un ejemplo de los casos Pandora.
de los 282 millones que se robaron de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Ninguno de los acusados ha negado que ha tomado ese dinero. ¿Qué es lo que han dicho ellos? Es que yo no sabía de que el que me lo había dado lo había agarrado de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Entonces, obviamente, ellos tienen que, el que le tienen miedo, todos estos compañeros que han sido imputados en estos casos, es el veredicto del pueblo. Ante la falta de institucionalidad, ante falta de fortaleza de los juzgados, ¿verdad? Obviamente, pues, ¿qué es lo que le queda al pueblo hondureño? Que nosotros, los funcionarios, le tengamos miedo al veredicto del pueblo. Entonces, mire, yo ando tranquilo, yo no le tengo miedo a la MASI ni a la UFESIC, porque yo me he mantenido correctamente. Todas las cáscaras que me han podido tirar en el Congreso Nacional no me he parado en ninguna. Entonces el problema es que ya cuando el pueblo hondureño sabe que todos estos compañeros agarraron ese dinero que era para gente pobre, para los campesinos, y ninguno de ellos dice, es que yo no sabía. Entonces, bueno, pero obviamente, entonces, ¿qué hay que hacer? Si los juzgados, la institucionalidad nunca ha sido fuerte contra la corrupción, entonces, ¿qué es lo que le tiene miedo a todos los compañeros diputados? El veredicto del pueblo. Claro, la presunción de inocencia, yo entiendo al abogado, es correcta, pero eso obviamente no debe tampoco decir que la UFESIC-MASIC se quede callado y que no diga que tiene una línea de investigación. Todo parte de muchas líneas de investigación. ¿Y sabe por qué ha venido este ataque viral? Este ataque viral, mire, para comenzar, ese informe del Congreso Nacional ya estaba hecho. Y se lo digo con propiedad porque hay una persona, incluso del partido de gobierno, que me filtró información. No puedo decir el nombre, pero ese informe ya estaba hecho. Y mire lo otro que me dijeron, ese informe estaba hecho, y tiene razón la tesis que estamos discutiendo acá, estaba hecho por personas que obviamente están defendiendo a estos compañeros. Y incluso dice que participó una de las personas que estaba combatiendo para fiscal general de la República. Abogado, usted defendió a algunos de los acusados por caso Pandora, ¿verdad? Mire que por cuestiones profesionales, y eso no lo voy a... claro, eso no tiene nada que ver, es un asunto profesional, así es. He participado en casi la mayoría de los casos de los cuales están siendo acusados. Ajá. Realmente. Y debo admitirlo. ¿Y usted participó en la redacción de este informe del Congreso? No, pero fíjese que es bueno aclarar, y bien que importante, dos aspectos que el honorable diputado plantea. En ese caso específico que él relaciona, vea cómo se distorsiona la información y cómo desde ciertas perspectivas se le puede vender una idea equivocada al pueblo, a la sociedad, porque el pueblo percibe lo que supuestamente en estos foros nosotros decimos, porque supuestamente somos gente informada, somos gente seria, somos gente preparada, pero definitivamente si la información la traducimos desde nuestros propios intereses, desde nuestras propias perspectivas, sí, claro que estamos dañando en sí la información como tal, estamos haciéndole un daño al pueblo hondureño. Mire que el abogado plantea lo siguiente, dice, hace alusión a un tema de fondo en relación al caso Pandora, y dice que las personas que recibieron el dinero son las personas que aceptan que definitivamente se dieron el dinero, que recibieron ese dinero, pero ese no es el tema en discusión como tal en ese juicio. Si se le vende la idea al pueblo hondureño así, da la impresión de como que esas personas están aceptando de que tomaron un dinero que no era de ellos, están aceptando de que lo tomaron y que lo utilizaron para cualquier menester, o para cuestiones personales o para gastos de campaña en este caso, y no es así como se plantea. El punto toral es, vino el Partido Nacional, tiene unos fondos como el Partido Liberal, como Libre, como todos los partidos políticos, y en el día de las elecciones tienen esos fondos que se los dan a sus diversos activistas, de los dineros que recaudan los partidos como partidos, y eso que fue lo que pasó. Pero el punto que quiero tocar es lo más importante, y es que este tema es tan amplio, y tanta idea y tanta información que hay que darle al pueblo hondureño. Mire qué interesante, quien acusa es la UFESIC-MASIC. Se ve claramente ahí quiénes son las personas que participan y que tienen de primera mano quiénes toman ese dinero y quiénes saben cuál es la procedencia de ese dinero. Pregúnteme a mí si esas personas están acusadas. ¿Por qué? Y nosotros, yo en lo personal, como abogado defensor, eso, por favor. El dinero salió de la SAC. Claro. Y lo recibió, y lo recibió aquí. Claro.
y lo recibió esta persona. Claro. Y de ahí Acorde a se la distribuyó a docería. otras personas. Sí, el problema es que... ¿Se acusaron a estas personas? No, mire, ve, Y no a estas. hay muchos casos, y eso con toda honestidad se lo voy a decir, hay que decirlo, y hay que decirlos, hay que lo sepa el pueblo hondureño. Hay muchos casos de la UFESIC Maxi que no se han acusado a las personas que deben acusarse. Han sacado personas, se ve claramente en los requerimientos. Entonces, uno se pregunta... ¿Puede darnos un y ejemplo usted créame, de eso? Y créame. ¿Puede darnos un ejemplo de Mire, eso? porque soy defensor en esos casos, yo no soy la persona más recomendada para darle nombres de manera específica. ¿Pero usted puede asegurarnos Pero eso? Es que los reclamos se los hemos hecho precisamente en las meras audiencias. Se los hemos dicho, ¿y por qué razón no se dice este nombre? ¿Por qué razón se dice el representante legal de tal cuando debería estar acusado ahí? O sea, se lo decimos y los planteamos. Entonces, desde ahí es un problema que tenemos de la Maxi, como muy bien lo dice el abogado. Está bien, debemos enfocar en esos aspectos, debemos cuestionarlos. Claro que sí, porque no solamente están afectando a la sociedad misma, porque supuestamente el Ministerio Público actúa en representación de la sociedad, sino que también están afectando los intereses del país como tal, que confía en una institución que cree que está haciendo al 100% las cosas como debe hacerlas, pero hay fuerzas por ahí que definitivamente hay que identificarlas, hay que señalarles, hay que decirles el por qué las cosas no se están haciendo. Ahora, dígame, todos aquí como buenos hondureños, ¿estamos conformes con las personas que hasta ahorita, en cualquiera de los casos que ha enfocado la UFESIC Maxi, que no son de la UFESIC Maxi, hay que aclararlo, que se han enfocado, estamos satisfechos todavía como hondureños que las personas que debieran estar acusadas están acusadas? La población hondureña se ha pronunciado y dice, hacen falta más. Claro. Hace falta gente de arriba. Es que el problema Pero ¿por es qué que no nos se han ha dado hecho? dos ¿Por qué no leyes. se ha hecho si Dos está la leyes. oportunidad? Imagínense ¿Por qué han acusado a los El Congreso cómplices? Nacional no nos ha dado dos leyes. Dos leyes. Dos leyes, y es ahí donde nosotros desde el 2016 estamos pidiendo ¿Tiene que ver con leyes dos esto? leyes. No. Colaboración No, eficaz. ¿tiene que ver con leyes esto? Claro, No, tiene que porque ver si con los leyes. Para llegar a diputados, los si niveles los más diputados altos, tiene que haber ley de colaboraran. colaboración eficaz. No, Colaboración sí se sabe. eficaz Si y las la pruebas derogación están de la en- ley de Vamos a ver. secretos. Si las pruebas están en los procesos, si los apellidos y los nombres están en los procesos, Pero si ¿qué el fiscal garantía le dan a sabe esos que... diputados que le Pero pueden es que rebajar el las tema penas? es No le dan este, ninguna Edgardo garantía. y colegas, se han creado los nuevos órganos y ese es un éxito y esa es una contribución de la Maxi, pero esos nuevos órganos necesitan instrumentos idóneos para trabajar. Por eso, desde el primer año, la Maxi pidió la ley de colaboración eficaz. Va a cumplir 3 años de Créame, haberse Edgardo, hecho créame la que para propuesta. acusar y combatir la corrupción, como debe combatirla, contra las personas que deben enfilar las acusaciones, con las que el pueblo hondureño se sentiría satisfecha de que acusaran realmente. Créanme, ahí hay acusaciones de la UFESIC El por que colabora fraudes tiene de que estar 26,000 seguro, empiras. abogado. No, El pero que colabora se lo tiene que estoy tener la diciendo, seguridad pero de, se lo- de se lo- su vida se lo está personal. Y Entonces- eso es lo que da la ley de colaboración eficaz. De repente hemos No, yo entrado me a los refiero- casos y eso es una yo cuestión me refiero- como bien específica, pero yo le digo, por ejemplo, este caso, corrupción sobre ruedas que se habla, que fue un tema de desviar recursos del bono 10,000 hacia, supuestamente hacia la campaña política y hacia alquiler de autos, etcétera. Se está procediendo contra funcionarios medios de Banadesa. Ciertamente tuvo que haber alguien más arriba en la campaña que dio esas instrucciones, pero usted no puede exponer a alguien a que colabore eficazmente si no le da la garantía, si tiene una modalidad completa de protección a esa persona y le asegura Y eso ya no un está beneficio funcionando a en la través de pena. los testigos hay un protegidos. programa de protección de testigos, Sí, y no hay- es no hay exactamente testigo la ley de protegido. colaboración eficaz. Sí. Por pero eso es se más pide la ley de completo la colaboración eficaz porque sería un esquema más completo. Bajo los actuales argumentos que estamos viendo aquí, que hay a favor y en contra sobre lo de la MASI, éxitos o violaciones a derechos y garantías, como lo plantea el abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano, ¿debe continuar la MASI en Honduras? Absolutamente debe continuar y se lo digo por una sencilla razón. Permítame, ¿sí debe continuar? Sí debe continuar. Bajo el actual convenio? Bajo el actual convenio. Así, textualmente se debe, o sea, son Textualmente intercambio de notas y el mismo convenio, este mismo debería convenio, renovarse el convenio íntegramente. íntegro, con punto y coma, tal y Sí. como está. ¿Usted Correctamente. le haría alguna Punto y reforma? coma. No, porque si se le hace reforma va al Congreso y el Congreso ahí le dan el tiro de gracia. En su opinión, abogado? Mire qué interesante. No, pero antes de eso, antes de entrar a ese debate, ¿se debe renovar el convenio de la MASI? Entonces ¿Sí sería... o no?
Ok, decir que sí significaría de que la Maxi va a seguir supervisando la labor de los jueces. Yo les pregunto, ¿es correcto? Bueno, ante la falta de institucionalidad, ante la falta de credibilidad ante el pueblo Abogado, ¿se hondureño. debe renovar el convenio de la no, MASI? es gravísimo. ¿Se debe renovar el Claro, convenio de la MASI? no, y lo Permítame, sí. Llave. ¿Se debe renovar el convenio de la MASI? Para mí que la Maxi se vaya o se queda, me da lo mismo. Sí, como abogado, definitivamente se debe revisar. ¿Cómo va a creer que van a ser jueces y partes? ¿Cómo va a creer que van a estar diciendo, acúsame señor juez, y yo estoy supervisando su labor? No puede. ¿Cambiar ¿Dónde este está convenio? la imparcialidad y la objetividad de los jueces? ¿Reformar este convenio o uno nuevo? Pues no sé cuál sería, desde mi perspectiva ahorita, sería, en principio, quitar todo aquello que transgrede derechos y garantías de orden constitucional. Desde ahí no puede. Mire, aquí tenemos un ejemplo claro de lo que ha pasado en Honduras y ese puede ser un ejemplo que el día de mañana, sin garantías y sin un debido proceso, el honorable diputado que está aquí, que yo tengo la plena seguridad que es una persona correcta y todo, y puede seguir en esa vía, pero sin un debido proceso, en cualquier momento, cualquiera que se le ocurre, cualquier adversario político, lo puede meter en un problema. Cuando aquí se quiso combatir, que se iba a combatir el narcotráfico, el lavado de activos, se crearon aquella serie de leyes, entre ellas las de privación de dominio y todo, porque se pensaba de que las leyes estaban siendo para el negro lobo, para los cachiros, para los valles. Creía que eran exclusivas para esas personas. Ahora, la misma empresa privada está sufriendo las consecuencias de ese tipo de leyes. A cualquier fiscal que se le ocurra pensar de que usted no tiene cómo justificar su casa, el edificio donde funciona su negocio y todo, le mete una acusación, le arma una investigación y lo deja totalmente sin nada. Allá usted vaya a defenderse como pueda y como le considere oportuno poder defenderse. Entonces, lo mismo puede pasar aquí, Edgardo. Lo mismo podría pasar. No podemos, miren, lo que el señor diputado tal vez por la pasión, y yo entiendo que debe pero la verdad que no podemos decir, no podemos aceptar, porque eso es grave. Si estamos jugando a ser un Estado de Derecho, digo jugando porque nos hace falta mucho, si queremos jugar a un Estado de Derecho, debemos de comenzar a hacer las cosas bien. No podemos decir, no importa, ahí arreglamos las maletas en el camino. Y mientras tanto, créame, un día una persona presa, y que es inocente, y que se le ha presentado al pueblo hondureño como lo peor, como esto, y a los pocos días esa mujer sale muerta, esa persona sale muerta, ese hombre sale muerto. Entonces, es grave que pensemos de que para combatir la corrupción, no importa a quién nos llevemos de encuentro, porque al final debemos de combatirla. Porque el trabajo de la Maxi no es combatir la corrupción, es castigar a aquellos que consideramos partícipes en actos de corrupción. El combate a la corrupción está mucho más atrás. El combate de la corrupción está cómo conformamos el Congreso. El combate de la corrupción es cómo nombramos al señor presidente. El combate de la corrupción está cuán garantes somos como hondureños, como ciudadanos y como funcionarios de las garantías que establece la Constitución. Si no hay constitucionalidad, no puede haber Estado de Derecho. Hay un tema que hay que aclarar. Siempre ha habido una molestia con 3 verbos que menciona el convenio de la Maxi, que son certificar, evaluar y supervisar. Esos verbos están claramente definidos en un anexo del convenio y además implican que se trabaja bajo un esquema que se llama de equipos integrados de investigación. Esos equipos integrados trabajan un poco con un concepto de transmisión de capacidades, como cuando usted ve un médico que hace visita y los estudiantes de medicina van y el médico va diciendo necesita esto tiene el otro. El punto aquí es ponerle a expertos internacionales a acompañar a fiscales, analistas, investigadores nacionales, lo que permite es que esa transmisión de conocimientos se vaya dando en el terreno. Una cosa es que usted le dé una clase a alguien y otra cosa es que lo acompañe en el terreno, pero hay que dejar claro una cosa. La Maxi no nombró jueces, no nombró fiscales. Si usted mira el procedimiento que se siguió para el nombramiento tanto de los fiscales de UFESIC como de los jueces anticorrupción,
la Maxi era uno de los integrantes de la comisión que hacía la selección. Sin embargo, ahí participaba el Poder Judicial para los jueces, el Ministerio Público para los fiscales y la Asociación por una Sociedad Más Justa por parte de la sociedad civil. Luego ellos confeccionaban una lista y se le entregaban al presidente del Poder Judicial, al fiscal general. Incluso hay quejas, mire, de alguna gente que tenía las más altas notas y no fue nombrada. Es decir, el nombramiento final fue de funcionarios nacionales y en ese sentido no hubo ningún tema de soberanía de por medio. El nombramiento y la escogencia final la hicieron funcionarios nacionales. Entonces, esta idea de que la Maxi creó sus propios tribunales y luego llega a juzgar a la gente en un esquema que ya constituyó previamente, no es correcta, porque realmente la Maxi nada más participó. Ahora, yo le digo una cosa, yo preferiría ser juzgado por un juez, por una magistrada, por un magistrado que no le debe el cargo a nadie, porque siente que ganó su cargo por méritos en un concurso, que lo que se tomó en cuenta fueron sus estudios, su experiencia. Yo confiaría más mi libertad, que es un bien precioso, como dice el compañero, yo se lo confiaría más a un juez especializado, porque son jueces que conocen el tema de corrupción, esos son delitos complejos, y además a un juez que entró por un nombramiento de riguroso concurso. Si este convenio se va a renovar de forma íntegra, con un intercambio de notas, lo establece el mismo convenio, entre el presidente Hernández y el secretario general de la OEA. Si le van a cambiar un texto a este convenio, debe ir al Congreso Nacional. Sí. ¿Correcto, abogado? Mire que... Y si hacen un nuevo convenio, tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional. ¿También? Sí, claro. ¿Con cuántos votos debería ser aprobado ese convenio en el Congreso? Mire, cuando se planteó un recurso de inconstitucionalidad, que en su momento se planteó, cuando se venían planteando los primeros casos, que no podemos atribuir de que se planteó ese recurso en función de que habían tantos o cuántas personas, en ese tiempo venían de manera... Usted presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la MASI. Claro. ¿En qué año fue eso? Hace, creo que cuando presentó 2017, 2016. 2017, perdón, sí. Y precisamente la génesis de ese recurso es esencialmente, cuando un proceso va comenzando, se tienen que atacar los aspectos de forma y ese tipo de violaciones. Y precisamente enfocado en función de esas deficiencias que tiene el proceso como tal, relacionado con las supuestas garantías que aduce tener el proceso con la presencia de los observadores de la Maxi y la colaboración que estas personas dan a los fiscales, obviamente ahí pasan cualquier cantidad de cosas, Edgardo, y con todo el respeto que se merece el abogado, y en teoría lo que expone el abogado, así debería ser. Así como lo planteó el abogado, así debería ser en teoría. El acompañamiento, la asesoría, sí, el que el juez de estas nuevas instancias establecidas en la Corte Suprema, en los juzgados a través de la MASI, son independientes, etcétera, etcétera. Eso es teóricamente correcto. Y que claro que sí, cuando un ciudadano... Pero en la práctica... ¿Qué sucede en la práctica? Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Un ejemplo, más o menos. Créame, mire, los tribunales anticorrupción, y con todo el respeto que se merecen los colegas que están ahí enfrente de esos tribunales y todo, hay juicios ahí que la intimidación comienza desde el abogado litigante. Eso es una cuestión terrible. O sea, los juzgados de inquisición prácticamente se quedan atrás en cuanto a lo que debería ser un juicio en estos tiempos ahorita, en lo que es el debido proceso. Sí, pero ¿cuál es el problema? Hay juicio, para empezar, Edgardo, nuestra normativa exige de que cualquier persona, y esto parece dura teoría y parece algo así que está bien que se plantee, pero cuando se da en esencia y lo vivimos en carne propia, créame que se siente las consecuencias de que no se respeten este tipo de cosas. La ley establece, nuestra norma procesal establece los tratados internacionales, los convenios internacionales de los que Honduras forma parte, establece de que el órgano de investigación, una vez que tiene identificado quién es la persona
a quien va a investigar o quien está investigando, porque a veces un delito se puede investigar, ¿va? Pero obviamente aparejada a eso tiene que ir a qué persona es la que usted va a investigar o va a acusar al momento de corroborar el delito. Entonces todas las leyes a nivel internacional y las nuestras también establecen que una vez que el fiscal tiene identificada a la persona a quien va a acusar, se le tiene que informar, le tiene que decir a usted, mire señor Edgardo, usted está siendo objeto de investigación bajo estos contextos y todo, y usted tiene algo que decirnos. Usted, claro, y usted viene y presenta pruebas, empieza a aclarar aspectos. Si todo funcionara así, muchos casos no llegarían a los tribunales ni fuera presentado como tal. Otro aspecto, solo quiero terminar la idea. ¿Cómo no? Se dan cosas tan terribles, pero es que esto es terrible, 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 y está sucediendo en Honduras, y está sucediendo con la UFESIC Maxi. Usted como investigado, como lo que sea, viene, lo citan. Usted llega con su abogado, porque es su derecho como ciudadano, aunque sea como testigo, usted tiene derecho a llevar un abogado, aquí y en cualquier parte del mundo civilizado. Viene y le dicen, ¿usted trajo abogado? Sí. Entonces, mire, si usted entra solo, le vamos a tomar la declaración como testigo. Si usted entra con abogado, se la vamos a tomar como imputado. Óigame, eso es grave y eso yo lo vivo a diario. Cualquier profesional del derecho que ha estado inmiscuido en estos casos lo vive a diario. ¿Cómo se sentiría usted como ciudadano que le dijeran, ¿y usted qué va a hacer? ¿Y qué decido? ¿Voy como imputado, como testigo? ¿Lo decide usted? Por deshacerse de su abogado, pero usted quiere ir con su abogado. Óigame, eso es terrible. Que esté sucediendo hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años, en nuestra sociedad, eso es terrible. Y lo estoy diciendo aquí enfrente de un congresista, y lo estoy diciendo aquí frente a un connotado abogado, y ante un eminente comunicador, y ante un programa de mucho prestigio. Eso está sucediendo y eso es grave, eso no puede seguir. Si estamos hablando de derecho, si estamos hablando de combatir la corrupción, si estamos hablando que vamos a hacer las cosas de manera civilizada, tiene que corregirse todo esto. No puede, entonces quejas. Quiere decir, no son simples quejas, pero son quejas de personas que ya están con la libertad exterminada. Hay personas que están presas y han sufrido desde el principio todo ese tipo de vejámenes. Por ese tipo de cosas usted dice, este convenio, si se va... Claro que debe revisarse. Mire, si para mí que la... Vamos a comercial y regresamos. Muy bien, nuestros 3 distinguidos invitados aquí esta noche es el doctor Yavés Avillón. Correcto. Doctor en... Neurociencia y Salud Mental. Neurociencia y Salud Mental. El diputado Yavés Avillón es diputado de Libre por el departamento de Comayagua. El abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano es abogado penalista y presentó en 2017 un recurso de inconstitucionalidad contra la MASI. El abogado Andrés Pérez Munguía es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y fue asesor de la MASI, en el periodo 2016-2018, conocido con el término de experto legal nacional, ¿verdad? Usted fungió como asesor de la MASI hondureño en el periodo 2016-2018. Así que, para que todos estemos bien claros quiénes son nuestros invitados esta noche, don Andrés Pérez Munguía fue asesor hondureño de la MASI en el periodo 2016-2018. Don Juan Carlos Sánchez Cantillano, abogado experto en Derecho Penal, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la MASI. El diputado doctor Yavés Avillón, diputado de Libre por el departamento de Comayagua. Bueno, aquí tenemos las posiciones claras. Dice don Andrés Pérez Munguía que este convenio, que termina el 19 de enero, debe renovarse de manera íntegra. Sin quitarle nada. Por un simple intercambio de notas. Como lo establece el mismo convenio. Exacto. Usted es del mismo parecer. Exacto. El abogado Sánchez Cantillano dice, claro que debe reformarse. Debe revisarse. Claro que debe revisarse. Si eso ocurre... O sea, si revisar este convenio implicaría que quitarle o agregarle o hacer uno nuevo, ¿correcto? Sí. Esas son las dos opciones, quitarle o agregarle al actual o hacer uno nuevo. En las dos condiciones, hacer uno nuevo o cambiarle texto a este o agregarle texto a este, tiene que pasar al Congreso Nacional. Así es. Para su aprobación. Pero mire, Edgardo, que... Un momentito, así es, ¿verdad? Claro, porque quiero adelantarme un poco en el tiempo. Así es. Así es. Pasa y usted dice, si esto va al Congreso Nacional... Y en el Congreso Nacional ya se cayeron las caretas. Ya se cayeron las caretas y el Congreso Nacional
tiene los votos suficientes para darle el tiro de Pero gracia. ¿no cree usted que si en el Congreso Nacional, sabiendo cómo está la presión popular para que la MASI continúe No, en el país, Edgardo. ya vamos a leer ahí, permítame, ya vamos a leer un comunicado de la Confraternidad Evangélica que se suma también a que la MASI continúe en Honduras. ¿Usted cree que el Congreso Nacional, sabiendo, incluso su presidente Mauricio Oliva, que es precandidato presidencial del Partido Nacional, se va a tirar el trompo a la uña de que llega un nuevo convenio de la MASI o llega este mismo pero reformado y que lo vayan a negar, que lo vayan a ¿Sabe rechazar? por qué? Porque hay Que compañeros, no lo vayan a aprobar. hay compañeros que no tienen nada que perder. Eso es tirarse la soga al cuello, ¿sí o no? Pero no Me tienen, parece o sea, a mí. mire, ya tienen, si la MASI se queda, tienen mucho que perder, porque muchos de los compañeros prácticamente no van a volver al Congreso. En cuanto a su carrera política, ya no van a volver, porque Pero ya esto le, están va a caer, apostillados. esto le va a caer aquí a Mauricio Oliva, que es presidente del Congreso. Pero bueno, pero mire, es tanto el Y es miedo que le precandidato presidencial del Partido Nacional. tanto miedo que le tienen a la UFESIG MASI que usted ya miró. Porque ahorita ¿cómo queda la cosa? El Mire, Congreso Nacional dijo mire, que no y mire, el presidente ajá. Hernández dijo que sí. Porque a través de, porque no me van a decir nadie que don Omar Casco y doña Vilma Cecilia Morales iban con la visión de que no y después vinieron con la visión de que sí. Pero es que Ya estaba. hay un escenario más, Edgardo, y hay un escenario en que se renueva el convenio, Sí. se prorroga, Sí. pero ya la Maxi está tan limitada. Yo le quiero hacer ¿Cuál sería observación el escenario? a ¿Cuál sería el es un siguiente? escenario de prórroga, Sí. pero de cierre de todos los caminos. Y es lo siguiente, por ejemplo... Pero sería el convenio reformado. No, Ya sea aún quitándole- aún si lo aprobaran íntegramente, y se lo digo por qué. Hay algo que a veces no mencionan los amigos defensores, y es la mitad de los casos que lleva UFESIG Maxi no lo llevan los juzgados anticorrupción. Es decir, la mitad de los casos, 5 de los 6 casos, por decirle así, principales sustantivos, porque hay 4 en la jurisdicción de privación del dominio. Pero de los 11 casos principales, 5 los lleva este circuito de enjuiciamiento de altos funcionarios. Y es por eso que se ha pedido la es ley. cuando nombran un magistrado de la lo Corte Suprema de conoce un Justicia. magistrado de la Corte, y generalmente si se ha usted pedido ve, la ley y no ha no hay avanzado en el Congreso. críticas sobre cómo funciona ese mecanismo. Y el punto, si usted revisa, los 5 casos que están en ese mecanismo están parados, prácticamente están parados. Y además de que están parados, han sido bloqueados legislativamente. Por ejemplo, cuando se dio el primer caso, el caso Red de Diputados, en una audiencia inicial que duró casi 2 semanas, que yo no sé, el abogado Cantillano es un abogado en ejercicio. Para mí me parece un poco inusual una audiencia inicial de 2 semanas. En esas 2 Dándole semanas tiempo, metieron abogado. una ley reformando la ley del presupuesto para señalar que el Tribunal Superior de Cuentas tenía que hacer una investigación que podía durar 3 años, y eso obligó a la jueza natural, que en realidad es un juez predeterminado por la ley, a que archivara las diligencias mientras el Tribunal Superior de Cuentas investigaba. Si usted revisa los 5 casos que están siendo llevados en este circuito de enjuiciamiento de altos funcionarios, que es un circuito que además de sobrecargar a los magistrados porque tienen su trabajo en salas, y esta gente tiene que integrarse como jueces de letras, como corte de apelaciones, como tribunal de sentencia, es decir, todo esto dentro de los mismos magistrados, ¿verdad? Además de que los carga, es un sistema que atenta contra el principio de igualdad. ¿Y qué porque pasó con estos esos 5 funcionarios, casos? ¿Esos 5 de 6? esos 5 están Que parados. son de altos funcionarios del Estado, están pero en que tienen que ser ejercicio. vistos allá en la Corte. Correcto. Y no en el juzgado de corrupción. No, entonces sobre esos casos casi nunca hay protesta de parte de los defensores, porque esos casos están parados, ¿verdad? Y entonces eso lo tiene que entender. Versus los casos que Versus los presenta casos- UFESIG Maxi en los juzgados anticorrupción. Yo Eso le se quiero va mostrar 2 casos nada más para que usted compare. El caso que llaman Caja Chica de la Dama. Desde que se presentó el requerimiento hasta la individualización de la pena, tomó 1 año y medio, más o menos, en que hubiera una sentencia individualizada. En el caso Red de Diputados, va a cumplir 2 años ahora en diciembre, ni siquiera hay auto de formal procesamiento. Ya no le estoy diciendo que quedó parado en otro momento, es que ni siquiera hay auto de formal procesamiento. Entonces, yo creo que esas cosas
hay que entenderlas porque se critica el circuito anticorrupción, pero esta otra parte, casi la mitad de los casos que lleva la Maxi, no lo estamos viendo. No lo estamos viendo en el juzgado anticorrupción, sino que lo estamos viendo allá por un juez que nombra la corte, porque así establece la ley cuando se trata de altos funcionarios acusados por supuestos actos de corrupción. Le digo una cosa con todo respeto a los magistrados, porque yo sé que no lo hacen con ese sentido, pero a veces uno queda atrapado en un sistema que es opaco y que es discrecional, porque fíjese que para nombrar jueces de letras, el magistrado presidente generalmente lleva una propuesta, pero luego para la Corte de Apelaciones, ahí hay hasta autopropuestas, pues, es decir, porque, digamos, la gente está tan llena de trabajo que de repente dice, yo me apunto, pues, en esa Corte de Apelaciones. Eso es totalmente contrario a la idea de juez natural. O sea, usted la dice, idea el de juez abogado natural, Sánchez Cantillano cuestiona cómo funcionan los juzgados anticorrupción, pero no dice nada de los beneficios que obtienen los defendidos o los acusados cuando son vistos allá. No Mire, solo Ricardo, el colega en esto, particular, pero no. los defensores en general Yo tengo otra dicen tesis. poco sobre ese pero tema. mire Yo tengo otra tesis, mire, la tesis... Permítame, solo tengo que hacer un corte comercial. Volvemos con usted y el abogado Cantillano en un minuto. Hace unos minutos la Confraternidad Evangélica de Honduras se ha sumado también a distintas organizaciones como el CNA, el COEB, etcétera, cámaras de comercio, y dice lo siguiente en el tema de la MASI. Este es un comunicado de esta noche. La posición de la Confraternidad Evangélica de Honduras sobre la permanencia de la MASI en el punto, creo que es el 2, numeral 2, lo deja claramente establecida la posición. Ya vamos a llegar al punto 2 en algún momento de la vida. Ahí está. Nos unimos a la petición de la sociedad civil, líderes empresariales y comunidad internacional que solicitan que se amplíe la vigencia de este organismo de apoyo al pueblo hondureño. 3. Creemos que en una segunda etapa la MASI debería apoyar el fortalecimiento a los organismos nacionales como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas y otros que se han creado con el fin de combatir la corrupción y la impunidad. Bueno, está clara la posición de la Confraternidad Evangélica de Honduras. Yo tengo otra tesis, mire, ¿quién elige a ¿Otra tesis sobre? Sobre lo que estamos discutiendo, porque en los tribunales anticorrupción uno Las dice... cosas caminan y allá no. Y allá no camina. Allá en la Corte no camina. Sencillo, Edgardo. ¿Quiénes eligen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Los diputados. ¿Quiénes son los que están emproblemados ahorita con la mayoría de los casos de corrupción? Los diputados. ¿Quiénes son los que han dado y hecho leyes ahorita para frenar el avance exponencial que estaba teniendo la UFESIN-MASI? Reformaron la ley de Tribunal Superior de Cuentas. No nos han dado la ley de colaboración eficaz. La derogación de la ley de secreto, ahí está empantanada. La reforma a la enjuiciamiento de altos funcionarios, que es una ley que también la MASI está impulsando, ahí está trabada. O sea, todas las leyes que van para avanzar en estos casos de corrupción, el Congreso Nacional prácticamente se opone. Y todas aquellas leyes de menos impacto sí las ha aprobado. Entonces, otra cosa que estaba yo mirando ahí en el informe que mandó el Congreso Nacional, la DIAPOL y la depuradora de la policía, eso no entra en el convenio de la MASI, o sea, no tiene nada que ver esas instituciones opinando de la MASI, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, yo no sé por qué instituciones dan un dictamen en contra de la MASI si no tiene nada que ver en el convenio. Bueno, debo decir un par de cosas sobre eso. Hay dos asuntos que se ha cuestionado, obviamente, por algunos sectores. Aquí queremos, como decía el abogado Sánchez Cantillano, hay tanto que decir sobre este asunto, ¿verdad? Y tantas opiniones y versiones que hay que traerlas aquí a la mesa de discusión. Una de ellas es precisamente que esta mesa de evaluación hizo observación. Son 4 puntos, 4 objetivos los que tiene este convenio sobre lo que la MASI debe trabajar aquí en el país. Claro. Bueno, sobre esos objetivos, la MASI, esta mesa de evaluación a la MASI, hizo observaciones en el punto que tiene que ver al combate a la corrupción. O sea, uno de los objetivos de la MASI es el combate a la corrupción. Sí. Y sobre eso, de las conclusiones de esta mesa de evaluación, OEA, Gobierno de Honduras, hay observaciones. O sea, cosas que hay que mejorar, cosas que hay que cambiar,
cosa que hay que agregar. El otro objetivo, conclusiones respecto a la línea de reforma a la justicia penal. También hay observaciones, porque es otro de los objetivos de la MASI. El tercer objetivo, conclusiones sobre la lucha, sobre la línea de reforma política electoral, para una política electoral limpia, el financiamiento de la campaña, etcétera. Sí. Sobre eso dice, la mesa de evaluación observa que esta línea está cumplida en su totalidad. Pero mira lo grave que hubo ahí después. Y el cuarto objetivo dice conclusiones respecto a la seguridad pública, que creo que es donde entra el tema de la depuración de la policía. También hay observaciones. O sea, de los 4 grandes objetivos que establece el convenio de trabajo de la MASI en Honduras, 3 hay observaciones. ¿Qué significa eso? Que algo hay que hacer. Que algo hay que cambiar, que algo hay que mejorar. Una evaluación es precisamente para eso, para que en un momento determinado en el tiempo usted diga, 4 años, esto está bien, marchando, sí. Esto. Por ejemplo, en el tema de prevención. ¿Usted cree que por estas razones debería de reformarse este convenio? No. Lo que se debería hacer es terminar de cumplir el convenio. Por ejemplo, en el tema de prevención y combate a la corrupción, la mesa OEA Gobierno lo que dice es, se ha avanzado mucho en la persecución penal, en los equipos integrados. Hay que trabajar, que eso lo menciona el convenio, en el MESICIC, que usted recuerda que es el mecanismo de seguimiento a la Convención Interamericana. O sea que en su opinión, abogado, usted como asesor que ha sido de la MASI, o sea, este convenio, aparte de estas observaciones, más las que dio el informe de la Comisión del Congreso Nacional, debe de renovarse de manera íntegra. Debe renovarse de manera íntegra y más bien luego programar una agenda legislativa para quitarle los obstáculos a la MAXI y que pueda trabajar adecuadamente. Es decir, una vez que se prorrogue el convenio, hay que entrarle a estas leyes que están pendientes, revisar el sistema de enjuiciamiento de altos funcionarios. O sea, como dice el acompañamiento... Darle instrumentos a la nueva para que esto se cumpla a cabalidad. Para que esto se cumpla y el otro cuestionamiento dice, sobre todo la gente del Partido Nacional, ¿y por qué no acusan por corrupción a funcionarios de otros gobiernos que no son del Partido Nacional? Yo le voy a decir una cuestión, no me toca a mí defender a la MAXI, no soy vocero de la MAXI, pero hay un detalle bien importante. ¿Usted ha escuchado esa versión? ¿verdad? Sí, yo le he escuchado, pero mire, y no quiero entrar aquí porque mi perfil es técnico, pero el Partido Nacional ha tenido control del Poder Judicial y del Ministerio Público todos estos años, al menos desde 2013 tuvo ya 2006. Control del Ministerio Público y casi desde 2012 con el nombramiento de nuevos magistrados en la Sala Constitucional, casi desde esa época, que son los magistrados que hicieron la sentencia de la reelección, tuvo control del Poder Judicial. Tuvo desde 2012 hasta que vino la MAXI 2016, 5 años. ¿Y por qué no investigaron casos del gobierno 2006-2010? Seguramente porque el tema de la corrupción es sistémica, es decir, no se le puede achacar a un solo partido. Aquí ha habido corrupción de todos los partidos políticos y de muchas administraciones, pero una de las preguntas que se hacen es, ¿por qué ahora le demandan a la MAXI cuando tuvieron control de los órganos que pudieron haber hecho la investigación y no se hizo, ¿verdad? Además, el otro tema que la gente debe entender es cómo se seleccionan los casos. Los casos que toma la MAXI son casos que han ingresado al Ministerio Público. La MAXI lo que hace es, hay un comité entre UFESIC y la MAXI que determina qué caso es el que se va a tomar, pero son casos que están en el Ministerio Público. Sería selectivo si alguien de la MAXI se levantara un día y dijera, contra el señor Zelaya no hemos llevado ningún caso, y entonces agarremos uno contra el señor Zelaya. Es decir, la MAXI solo toma los casos. Pero los nacionalistas piensan que sí lo ha hecho en función de que, bueno, no hemos hecho nada contra tales diputados o contra tales ministros, lo vamos a hacer. Mire, hay diputados de 6 de los 10 partidos inscritos legalmente en Honduras en los casos de MAXI, y aquí el colega lo sabe, hay por lo menos diputados de 6 partidos. Yo quisiera escuchar la versión del abogado Sánchez Cantillano. Solo hay 15 casos que han sido incoados por la UFESIC MAXI ante los tribunales de justicia. De los 15 casos, solo 3 ha investigado la MAXI. Los otros 12, y
así es, como lo estoy diciendo, en los tiempos del señor Jiménez Mayor, que fue uno de los primeros voceros de la Maxi, andaba de fiscalía en fiscalía, diciendo, me lo llevo, ¿cómo está? Este caso, así fue. ¿Qué criterios utilizó? Lo desconocemos y yo no creo que ninguno de los de aquí los conozcamos. Él ha de haber entendido. Yo en lo personal considero que tal vez no fue un criterio ni político, ni favorecer o desfavorecer a alguien, sino que fue en aquel momento en que se estaba presionando ya la Maxi, que no producía casos, que ya iban 2 años. Como que necesitamos un trofeo. Claro. Necesitamos a alguien. Entonces, seleccionó los casos, y esto lo dice. Que fueran como más emblemáticos, más yo soy un mediáticos. fiscal y tengo muy buena comunicación con muchos fiscales que habían manejado en su momento. ¿Cuál fue el criterio de selección? Simplemente los casos estaban terminados y venían, los agarraban y los presentaban como que eran investigaciones de la Maxi. Y fueron es una mentira, investigaciones del Ministerio Público. Y eran investigaciones que el Ministerio Público ya ¿Y por tenía qué no los 2, presentaba el 3 Ministerio años. Público? Todavía hay muchos casos que, precisamente el fracaso de muchos casos de la UFESIC Maxi ante los tribunales, tanto en los de corrupción como en los que se han incoado ante los jueces naturales, ha faltado. Créame que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista procesal, hay 1000 años luz para que sean casos perfectamente presentados. Y es una cosa que por lo menos yo en lo es que ese no tema es la de primera probar la corrupción no debe ser fácil, ¿verdad? Claro, Es un trabajo y para llevar a los tribunales de justicia a una persona por supuestos actos de corrupción, probarle eso. Es un trabajo bastante técnico, claro, definitivamente. No, decir, y de tiempo, y tener las pruebas necesarias como para decir, aquí hay un caso, son casos difíciles de incoar. Ahora, hay una cosa, no es cierto tampoco, y con mucho respeto se lo digo al doctor aquí, los resultados que se han obtenido por las diferentes defensas en los diferentes juicios que se han incoado, tanto en el circuito anticorrupción como en los que se han manejado con jueces naturales, han sido iguales. Hay unos que en muchos casos les ha ido muy bien en los circuitos anticorrupción, hay otros que les ha ido muy mal a la UFESIC, igual allá. En lo que decía el doctor, claro también, y es bueno aclararlo a la sociedad hondureña, no es cierto. En el caso de la red de diputados, por ejemplo, hace años que están con auto de formal procesamiento. Lo que pasa es que el juicio, por las cuestiones de orden procesal, ha seguido otro rumbo en relación a los amparos. Los amparos, el abogado sabe que no salen 2 en 6 meses, se tardan bastante tiempo. Y por la naturaleza de los casos que se han incoado en el circuito anticorrupción, no han habido amparos ni se han admitido bajo el concepto que han sido admitidos en los demás juicios. O sea que es una cuestión que ha sido desconocer el trabajo que han hecho los jueces naturales que han sido nombrados en juicios. No creo que sea lo más recomendable, porque precisamente los jueces naturales son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos entonces, usted dice, bueno, ya tenemos la versión de don Yahvé, diputado de Libre por Comayagua, y de don Andrés Pérez Munguía, que ha sido asesor de la MASI. Dice, este convenio debe íntegro, que no hay que quitarle nada, más que hacer un intercambio de notas entre el presidente Hernández y el secretario Almagro para renovarlo. ¿Cuál diría usted que son los 2, 3 puntos que se debe cambiar en este convenio? Ya volvemos. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar quizás en enero, porque entiendo que hasta en enero se va a tomar una decisión con respecto a la MASI. El 19 de enero concluye este convenio, ya debería estar arreglado lo que va a ocurrir antes del 19 de enero. ¿Puede renovarse este mismo, bajo el mismo esquema? Aunque yo he escuchado opiniones tanto del presidente Hernández, presidente del Congreso Nacional, presidente de la Corte Suprema de Justicia y otros sectores, el abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano, de que hay cosas que se han cumplido de manera correcta, otras que hacen falta por cumplir y algunas cosas que se puedan mejorar o cambiar. Ante esas opiniones, pues está el escenario también de que se le hagan reformas a este convenio o que se firme un nuevo convenio. En esos 2 últimos escenarios, el Congreso Nacional entra a jugar un papel preponderante para que esto se apruebe. Sí, y nosotros entonces, no en debemos ese sentido, caer, nosotros no debemos si eso llega a caer. pero si eso, utilizando su palabra, llega a caer al Congreso Nacional, ¿usted cree que esos 71 diputados que votaron a favor del informe de la comisión que dijo no renovar, usted cree que se van a mantener? Sí, se van a mantener, porque algunos ya no tienen nada que perder. Yo creo que no debemos a pesar de que le pueda costar la cabeza la candidatura presidencial a Mauricio Oliva. Bueno, habría que preguntarle a él, pero ya no tienen nada que perder porque siente que si que se queda los vecinos más y pierden más,
que sí se va, porque el Oficina Masi ha vislumbrado todos esos casos de corrupción. Yo creo que el convenio se va a aprobar tal como está, simple y sencillamente porque hay mecanismos. Yo antes, Edgardo, nosotros fuimos hace unas semanas a Washington, una comitiva hondureña, íbamos 2 diputados. Antes de ir yo, esa agenda obviamente fue preparada aquí en Honduras, yo no conocía a ninguno de los personeros que fuimos ahí, sino que ya nos habían tenido la agenda. Antes de ir yo estaba un 95% seguro que la Masi se iba. Después de entrevistarnos con las personas que aunque a algunos no les guste, toman decisiones en este país y que saben doblar brazo, ya le doblaron el brazo al Ejecutivo. Y yo le digo, yo estoy casi un 100% ahora, el día de ahora. Después de venir de Estados Unidos. Después de venir de Estados Unidos, con las personas que hablamos. Son personas que deciden muchas cosas. Y Honduras... ¿Usted está 100% convencido? 99.99 seguro que el convenio se va a renovar tal como está. ¿Abogado? Bueno, yo lo veo como ciudadano. Esta es quizá la última oportunidad que va a tener esta generación de hondureños de atacar la corrupción de forma efectiva. Esta es la última oportunidad posiblemente en que la comunidad internacional nos va a apoyar en este esfuerzo. Yo lo que diría es que vayamos más allá de los intereses personales y que pensemos en el país y que pensando en el país renovemos el convenio de la Maxi, que lo renovemos íntegramente como está actualmente, de acuerdo a la cláusula 16.2 por un intercambio de notas. Y si luego hay que revisar cosas que se pueden mejorar, hay que revisar detalles de cumplimiento en líneas de acción, perfecto, pero no perdamos esta oportunidad. Realmente la gran contribución de la Maxi es haber creado este nuevo subsistema penal anticorrupción y este nuevo subsistema no va a sobrevivir si la Maxi no permanece en el país. Y regresamos después con la versión del abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano, que no solo ha dicho que se debe revisar el convenio, sino que además en 2017 presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Maxi. El general Romeo Vázquez Velázquez dice que por favor se aclare que la Alianza Patriótica con ninguno de sus diputados apoya la salida de la Maxi. Más bien apoyamos, dice el general Romeo Vázquez, apoyamos la continuidad de la Maxi porque es una herramienta contra los que saquean el erario público. Muy bien. No, sí votó una que está en la comisión de dictamen, fue dictaminadora y votó para que la Maxi se vaya. Ahí sale como representante de la Alianza Patriótica. Muy bien. Ahí está el nombre, es una mujer. Okay. Le puedo conseguir más tarde el nombre, pero sí votó. Abogado Juan Carlos Sánchez. Yo creo que hay una cuestión que... Partamos de un hecho. ¿Usted está de acuerdo que se quede o que se vaya la Maxi? Mire, yo como buen hondureño estoy de acuerdo que se quede, Muy pero bien. Como profesional y también como garante, aquí el doctor es garante y sabe, conoce el tema de derechos humanos, por cuestiones de soberanía, por cuestiones de constitucionalidad y por cuestión de indelegabilidad de funciones propias que la Constitución le da a las instituciones y a los representantes de las instituciones, debe revisarse el convenio, definitivamente debe revisarse. Pero hay otra cosa, Edgardo, que yo creo que todo el mundo ha pasado por alto, y es un tema que definitivamente en un Estado de Derecho no podría pasar por alto. Tenemos, a raíz del recurso de inconstitucionalidad que se planteó, si bien es cierto, la Corte los declaró sin lugar, hace una serie de observaciones, que las observaciones que la Corte Suprema de Justicia hace a través de la Sala de lo Constitucional prácticamente constituyen el 100 o el 90% de las observaciones que hace la Comisión del Congreso Nacional. Y esas observaciones están plasmadas, esas recomendaciones y esas directrices están plasmadas en una sentencia de la Sala Constitucional. Y hasta ahorita funcionarios han hecho caso omiso a esas observaciones. En conclusión, ¿qué es lo que le quiero decir, Edgardo? No revisar el convenio de la Maxi es no acatar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Definitivamente así de grave están planteadas las cosas. Sí debe revisarse porque así lo estableció la Corte Suprema de Justicia. El convenio de la Maxi y el combate a la corrupción no es malo. La Sala Constitucional
da directrices. Pero le rechazó el recurso que usted presentó. Sí, pero aún así acepta que definitivamente, pero los considerandos de esa... en sus considerandos, en todo el desarrollo de la sentencia, establece de manera muy puntual cuáles son los aspectos que son de naturaleza delictiva inclusive. No, pero entre ellos pero el hay convenio, un punto entre ellos el acuerdo, abogado. Un órgano nacional no puede con la OEA. interpretar un tratado internacional. Esta sentencia no lo han ejecutado porque alguien les dijo, hey, no sigan por ese camino, porque un órgano interno jamás puede interpretar un tratado internacional. Un tratado internacional tiene sus propios mecanismos de solución de conflictos, sus propios mecanismos de interpretación, y el Estado de Honduras podría incurrir en responsabilidad internacional si un órgano nacional interpreta un tratado. Ese es un tema muy delicado y yo creo que ahí la sala, con todo el perdón hacia los magistrados de la sala, se fueron mal porque además la ley sobre justicia constitucional, y usted lo sabe muy bien, solo permite revisar los tratados por la forma, es decir, cuando no se aprobaron siguiendo los procedimientos que señala la Constitución. La Sala Constitucional no está facultada para revisar el fondo de un tratado. Precisamente, uno de los ámbitos bajo los cuales se planteó el recurso de inconstitucionalidad es porque el tratado, el convenio, así como se hizo, no se hizo siguiendo los procedimientos que la ley establece. Y realmente, conforme a derecho, el recurso tenía que ser válido. El problema es que al final la presión que hubo sobre la Corte Suprema de Justicia yo creo que tuvo que hacerse para atrás. Pero quedaron plasmados los aspectos que deben ser revisables. De no ser revisables, y vea qué situación más incómoda la que hay. Muy bien lo plantea el doctor que efectivamente no debe ser revisado por esa vía, a través de una orden que dé la Sala de lo Constitucional. Pero el no aplicación de eso también implicaría responsabilidad para muchos funcionarios, comenzando por el fiscal general del Estado, a través de las acciones que hizo al suscribir un convenio, al suscribir un acuerdo entre la OEA y el Ministerio Público. Que deriva de un convenio que es constitucional. ¿Cómo puede ser inconstitucional un mecanismo que deriva de un convenio constitucional? Pero delegando funciones que la Constitución le manda, que son indelegables. Son los fiscales los que ejercen sus funciones, la otra gente solo acompaña. El acuerdo así lo establece. El problema es que no podría llegar ahí por cuestiones de orden procesal, llegar a acusar uno de los representantes de la MAX. Tenemos que despedir el programa por razón de tiempo. Tiene que revisarse. Pero usted diría, la gran razón por la que se debe revisar el convenio es por violación a aspectos de orden eminentemente constitucionales. Soberanía, principios y garantías de orden constitucional. Ahora, si usted dice, revisando eso, se debe renovar el convenio. La MAXI debe de continuar, pero bajo una revisión específica del convenio bajo el cual fue suscrito. Y usted dice, revisando eso, matan el convenio. Revisando eso, incurren en responsabilidad internacional porque un órgano nacional no puede interpretar un tratado. ¿Y usted dice, revisando eso? Igual, pasa al Congreso y ahí mata el convenio. No hay que caer en la trampa, el convenio es claro, dice un intercambio en nota entre el Ejecutivo y la OEA. Así de sencillo, no hay que caer en esa trampa y el pueblo hondureño obviamente tiene que estar expectante ante esa situación. Señor, debe ser objeto de revisión porque cuando va implícita la violación a derechos, a garantías y un tema tan toral como es la soberanía misma del Estado de Honduras. Es que no hay problema de soberanía porque el Estado pidió el apoyo de la OEA. Pero ningún funcionario está sobre la Constitución. Ningún funcionario está sobre la Constitución. Sí, jamás hubo un momento para pronunciarse sobre eso. Exacto. Y es cuando pero este es el momento entonces de revisarlo. El momento de la aprobación. Lo hubieran aprobado como una reforma constitucional. El hecho de que se haya hecho malo no significa que debe no. seguir siendo malo. Que nos den las leyes, mejor abogado, que nos den la ley que ocupamos en el Congreso no Nacional. Significa que no puede que nos den la ley de colaboración eficaz. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a usted por la derogación de la ley secreta.